Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, comenzando con la oración que nuestro Señor nos enseñó. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy día nos toca la clase número 20, indiferentismo religioso. ¿Sí? Debo empezar comentándoles, hermanos, que si Cristo fundó la iglesia y le dio poderes especiales, como ya hemos visto, no fue para que se quedara, para que no hiciera nada en el mundo, ¿bien? Y se quedara como un adorno a la iglesia, no. Bien, Cristo fundó su iglesia para que encontremos en ella la plenitud de la sabiduría y de los medios de salvación. Está claro también, hermanos, que el demonio no descansa y busca, por supuesto, desorientar a los más desprevenidos y alejarlos de la salvación. Esto lo hace utilizando medias verdades, mentiras y trampas que le han dado buenos resultados a las sectas y a los enemigos de la fe católica. Bien, primero, dicen, todas las religiones son buenas. Dicen ellos, no importa a qué religión uno pertenezca, puesto que todas enseñan lo mismo, ¿sí? Y por consiguiente son igualmente buenas. Yo me he encontrado muchas veces con este pensamiento, ¿no? Cuando yo trabajaba en la ciudad de Cajamarca, en la oficina donde yo trabajaba había una señora de limpieza y hablamos un momento de Dios y de las iglesias y me dijo, bueno, ella no era católica, que era evangélica, que se había ido de la iglesia católica, inicialmente fue bautizada, ya de adulta, en realidad ella se fue a esta iglesia, ¿no? Entonces sí me dijo, pero todas enseñan lo mismo y todos enseñan, lo importante es agradar a Dios, ¿no? Entonces escuchamos esto de que todas enseñan lo mismo. Entonces veamos, hermanos, cómo al aceptar este pensamiento errado afecta a los católicos no preparados, ¿sí? El aceptar de que todas enseñan lo mismo y por consiguiente todas son iguales. En 5 pasos les voy a demostrar. Primero, primer paso es debilitar la fe. Aceptar ese pensamiento ya te está debilitando la fe. De ahí comienzas a simpatizar con la secta. Después viene ya decidir seguirse con la secta, ¿no? Simpatizas, debilitas, aceptas el mensaje que todas enseñan lo mismo, que todas son igualmente buenas, simpatizas con ellos y después ya como ya simpatizas con ellos, decides irte con ellos. Y después, ¿qué pasa? Ya cambias de pensar cuando estás en la secta. Comienzas que solo su iglesia es buena. Y por eso que escuchamos normalmente decir que los católicos están condenados, ¿no? Y quinto paso es que afirman que la enseñanza del resto está equivocada. Esos son los 5 pasos para que un católico en realidad caiga en las redes de la secta aceptando este pensamiento de que todas enseñan lo mismo. Ahora vamos a analizar esta afirmación, que si realmente todas enseñan lo mismo. Primero, en cuanto, por ejemplo, a la revelación, ¿qué dicen las sectas protestantes? Que la revelación está contenida, toda está contenida en la Biblia, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos.
Toda la revelación está contenida en la Biblia. ¿Y qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que la revelación está contenida en la tradición y en la Biblia, ¿sí? Estoy cifrando a Juan 21:25, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es la misma enseñanza? Por supuesto que no es la misma enseñanza. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el tema de Trinidad. ¿Qué dicen los protestantes? Para algunas sectas protestantes dicen que la Trinidad, o por ejemplo los testigos de Jehová, afirman que Jesús no es Dios, ¿sí? Y los pentecostales unicitarios afirman que solo Jesús es lo mismo, el Padre y también el Espíritu Santo, ¿no? Que ellos, los pentecostales unicitarios dicen que antes de encarnarse como humano es Dios, es Padre, ¿sí? Como humano es Jesús y cuando viene el Espíritu Santo, o sea, es el mismo Jesús, son formas de Jesús, ¿sí? Entonces hablan de unicidad. Y los testigos de Jehová, como les repito, son los que ellos afirman que Jesús no es Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta, por supuesto, se cae de madura, ¿no? ¿Es la misma enseñanza? ¿Enseñan lo mismo que la Iglesia Católica? Por supuesto que no, hermanos. Continuemos. Con respecto del sábado o del domingo, ¿sí? La clase que hemos visto pasada, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, la anterior, tras anterior. El sábado y domingo, por ejemplo, los adventistas del séptimo día afirman que el día de descanso de los verdaderos cristianos es el día sábado. Entonces, eso es lo que afirman los adventistas, que los cristianos debemos guardar el sábado. ¿Es lo mismo que enseña la Iglesia Católica? No es lo mismo. En cuanto a los alimentos puros e impuros, ¿sí? También una clase que hemos visto. Los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, entre algunas otras sectas, afirman que hay alimentos, algunos alimentos que no podemos comer por ser impuros. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia? Que nosotros, la Iglesia Católica nos dice y nos enseña con la Biblia que nosotros podemos comer de todo, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿es lo mismo que enseña la Iglesia con los adventistas o los testigos de Jehová? No. Entonces, no podemos decir que todas las religiones enseñan lo mismo y todas son buenas por esa razón. Pero continuemos, hermanos, viendo doctrina, ¿sí? Cuando estamos viendo algo rápido de la doctrina. La confesión, ¿sí? Aquí sí. Las sectas protestantes enseñan que se debe confesar los pecados directamente a Dios. Y eso no existe en la Biblia, pero ellos lo afirman. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que la enseñanza está en concordancia con la Iglesia. La Iglesia Católica enseña distinto, ¿sí? De acuerdo al dato bíblico, nosotros, la Iglesia, tiene una enseñanza respecto a la confesión, que es a través del sacerdote, del embajador de Cristo. Entonces no podemos afirmar que es lo mismo. En cuanto a la Eucaristía, las sectas protestantes en general enseñan que el pan y el vino son solo símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Solo son símbolos, dicen ellos. Nada más que símbolo. Entonces, es lo mismo lo que enseña la Iglesia Católica. Definitivamente no es lo mismo.
Continuemos. A ver, ¿con qué doctrina? El tema del matrimonio. Muchas sectas protestantes admiten el divorcio. Incluso los testigos de Jehová admiten el divorcio, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos dicen que la parte afectada, o sea, el que sufrió si le fueron infiel, ¿no? Entonces la parte afectada es la que decide si se divorcia o se queda con esa persona, pero admiten el divorcio. Y en Estados Unidos hay una gran cantidad de sectas que admiten el divorcio. Entonces, ¿la Iglesia Católica acepta o enseña la doctrina de que el divorcio? No, porque no va de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Cristo dice, un solo matrimonio y nadie lo puede dividir, ¿no? El hombre no lo puede dividir. Incluso, por ejemplo, hermanos, otras sectas como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿sí? A ver, más conocido como los mormones, ¿ya? Vamos a ver más adelante una clase sobre los mormones, pero los mormones se han dividido también en varias ramas, hay ramas del mormonismo. Entonces, una de estas ramas es la Iglesia Fundamentalista, ¿sí? De Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa secta, no ha llegado acá al Perú. Acá han venido lo que son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es otra rama, ¿sí? La que yo le hablo es la fundamentalista. Y esta iglesia fundamentalista, que está radicada principalmente en Estados Unidos y parte de México, acepta la poligamia como parte de su doctrina. O sea, que el hombre puede tener varias esposas. Si ustedes tienen televisión por cable, hay unos canales por cable, por ejemplo, que se llama, series que se llaman, por ejemplo, Los hijos de la poligamia, ¿no? Que son justamente, son casos que presentan de las personas, de familias mormonas, de estas familias fundamentalistas, ¿no? Cómo se escapan de esa vida que tienen para poder vivir libres, ¿no? Porque incluso no solo es que enseñan la poligamia, sino que se casan entre familia, ¿no? Ahí hay muchísimos casos, pero por ejemplo, el mormón está casado con una señora y con la hermana de esta señora, ¿no? Y tienen hijos con ambas, ¿no? Y viven todas juntas. Entonces, esa es la iglesia fundamentalista, la iglesia de los santos, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, ellos sí aceptan y enseñan la poligamia. ¿Y eso es lo mismo que enseña la iglesia católica? No, no es lo mismo. Entonces, y hermanos, y así podemos ir viendo puntos doctrinales, ¿sí? De la enseñanza de la Iglesia Católica, y vamos a ver que la Iglesia de Cristo, que o sea, no es lo mismo lo que enseñan las sectas que la Iglesia Católica. Por eso no podemos comernos el cuento de ese pensamiento de que todas enseñan lo mismo y que por lo tanto todas son buenas. No, Señor. Hay una sola iglesia de Cristo y tiene la verdad. Vamos a ver otro punto. Como habíamos visto, el primer punto era, todas las religiones son buenas. El punto B que vamos a ver hoy día es este pretexto, ¿no? Lo que vale frente a Dios es la sinceridad. Y según las sectas, no importa la creencia que uno tenga o la iglesia a la que uno pertenece. Lo más importante, te dicen ellos, es ser sincero a Dios, ser bueno con Dios, y eso es lo más importante. No importa la iglesia. Esta es una gran mentira que el diablo, pues,
se vale de eso para poder sacar gente de la iglesia. Porque dice, yo soy bueno, no importa la iglesia. Sí importa la iglesia, porque Jesucristo dejó una iglesia. Bien, entonces, hermanos, en realidad Dios nos ha dado la inteligencia para investigar y descubrir la verdad. Entonces, ante esto, planteamos una importantísima pregunta, ¿sí? ¿Para qué Cristo fundó su iglesia? Esa pregunta quiero que ustedes la analicen y ustedes se respondan, ¿no? Porque no tendría sentido, hermanos, que Cristo haya dejado una iglesia si todas las iglesias son lo mismo, si lo que vale es ser sincero solo con Dios y no importa la iglesia. Entonces, ¿para qué Jesucristo dejó su iglesia? ¿De loco o qué hizo? O sea, ¿se equivocó? ¿No? O a veces algunos afirman en su afán de hacerse valideros ante la gente, decir que la Iglesia Católica se perdió, o por los malos papas, por el pecado, o que también la Iglesia de Cristo desapareció con la muerte de los 12 apóstoles, ¿no? Más o menos, supuestamente, la Iglesia de Cristo duró 100 años, ¿sí? Porque hasta que mueran todos los apóstoles, más o menos 100 años. Bien, entonces, imagínense, ¿no? Y los mormones tienen más de 200 años de fundado. O sea, el fundador de los mormones, Adam Smith, ¿sí? José Smith, ¿sí? Él fundó bajo revelación la iglesia de los mormones y esa iglesia ya duraba más de 200 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ellos afirman, precisamente ellos son los que afirman que a la iglesia que fundó Cristo desapareció a la muerte de los apóstoles. O sea, la iglesia de Cristo duró 100 años y la iglesia que fundó José Smith ha durado más de 200 años. El más poderoso, entre comillas, es José Smith. Entonces, hermanos, hay que responderse esa pregunta. ¿Para qué Cristo fundó su iglesia? Si supuestamente lo que vale es la sinceridad frente a Dios, no importa la iglesia como afirman los protestantes. Continuemos ahora con el punto C, hermanos. Basta la Biblia para salvarse. Esa es otra trampa que utiliza el diablo, ¿sí? Pues ellos piensan que la Biblia contiene toda la revelación necesaria para salvarse. Y por tanto, teniendo la Biblia, uno tiene todo, ¿sí? Toda la enseñanza de Cristo y esto es suficiente. Suficiente. Ya no interesa a qué iglesia uno pertenezca, no interesa que se haya salido de la iglesia católica, ¿sí? Hayas renegado a la iglesia, solo con la Biblia tú puedes obtener la salvación. Entonces, hermanos, ellos están convencidos de que la Biblia es el origen de todo, ¿no? Y que todas las iglesias salieron de la Biblia más bien. A través de la Biblia han salido todas las iglesias en adelante. Bien, hermanos, están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Veamos algunos puntos básicos sobre esto. Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? Entonces nosotros ya conocemos el texto, Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18
nos dice, y ahora ya te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, hermanos, tenemos que Cristo funda una iglesia, ¿sí? Y tenemos también la historia de parte de la Iglesia Católica. Es la única iglesia que puede demostrar que viene desde Cristo, es la Iglesia Católica. Nadie más. No hay otra. Todo el resto de iglesias protestantes y sectas protestantes han aparecido desde 1521 en adelante, ¿sí? A partir de Martín Lutero, ¿no? El 31 de octubre de 1521, donde con su documento, las 95 tesis de Lutero, ¿sí? Él, se puede decir, hace un cisma en la iglesia, se sale de la iglesia y desde ahí aparecen el protestantismo. Entonces nosotros los católicos somos, la Iglesia Católica es la única que puede mostrar con la Biblia y con la historia que somos la única y verdadera Iglesia de Cristo. Bien, ahora, Cristo, hermanos, mandó a predicar, no mandó a escribir. ¿Ya? Entonces, no mandó a escribir nada. En Mateo 16, 18 no le dice Jesucristo a Pedro, Pedro, mira, acá tienes la Biblia, te entrego la Biblia y con esta Biblia anda y evangeliza, ¿no? No. Y vamos a buscar Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de toda la creación. ¿Sí? Entonces, bien claro, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. No les dijo, tomen, acá tienen la Biblia y con la Biblia vayan y evangelicen. No. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien, o sea, hablen la buena nueva, ¿sí? A toda la creación. Ahora, la Iglesia Católica vivió sin el Nuevo Testamento por muchos años, hermanos. En realidad, así fue durante los primeros años de la historia de la Iglesia. No había el Nuevo Testamento, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias como Nuevo Testamento todavía no existía en esa época, ¿sí? Básicamente, en los primeros años se hizo la evangelización en cuanto a las enseñanzas de Cristo, o sea, verbalmente, y leyendo la escritura, la antigua escritura, el Antiguo Testamento, pero a la luz de las enseñanzas de Cristo. El Nuevo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces, y precisamente, hermanos, es el fruto más bonito de los primeros cristianos. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Porque a eso me estoy refiriendo. 2 de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice, por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Y también podemos leer Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice,
E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Perfecto, entonces aquí vemos cómo Pedro está hablando de las cartas de Pablo, ¿sí? Y dice que tuercen las demás escrituras. ¿Qué escritura se refiere Pedro? Al Antiguo Testamento, que era el que utilizaban los apóstoles. Muy bien, entonces, el Nuevo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo. Continuemos. Punto 5. La Iglesia Católica hizo la Biblia. ¿Qué es eso? Que estableció el canon del Nuevo Testamento. Hermanos, lo que se tenía era los documentos de la Septuaginta, ¿sí? Que era el Antiguo Testamento que utilizaban los apóstoles, tal como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias católicas, el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya, con los 73 libros, así lo tenían los apóstoles. Y la Iglesia Católica comenzó a través del Papa San Dámaso I, ¿sí? A través de los sínodos, el sínodo romano del 382 después de Cristo, el concilio de Hipona del 393 después de Cristo, el concilio de Cartago del año 397, ¿sí? Se establece el canon. Se reunieron los documentos que se tenían en las diferentes iglesias, ¿sí? Cuando me refiero a diferentes iglesias es la Iglesia Católica, ¿sí? En distintos lugares, ¿no? De Jerusalén, no sé, de Macedonia, de Sicilia, de distintas ciudades. Entonces se tenían documentos dispersos, ¿no? Copias de documentos. Pablo había mandado cartas a ciertas ciudades, a otras no. Entonces se hacían copias y todo eso. Entonces se junta todo eso, todos esos documentos y se seleccionan todos los textos, se estudian, ¿sí? Y se ve cuáles son los documentos que tenía enseñanza, que sobre todo había enseñanza, y eso se selecciona para la conformación del Nuevo Testamento a través de los sínodos y concilios que les he mencionado. Entonces, la Iglesia Católica hizo la Biblia, ¿sí? Seis, la Iglesia Católica escogió el Antiguo Testamento, como les dije, la Septuaginta, o la denominada Biblia de los 70, ¿ya? Así se denomina el Antiguo Testamento, Septuaginta o Biblia de los 70. Era, como ya les había mencionado, el Antiguo Testamento que utilizaban los apóstoles, los 73 libros, incluyendo los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que actualmente los protestantes no lo tienen en su Biblia Reina Valera. Ellos lo retiraron, esos siete libros, ¿sí? Y se quedaron con 66. Pero los apóstoles, en su evangelización a nivel de todo lo que hicieron en el mundo, utilizaron la Septuaginta o la Biblia, más conocida también como Biblia de los 70. Y si desaparece la Biblia, ¿qué pasa? Bueno, la Iglesia Católica seguirá poseyendo toda la verdad enseñada por Cristo, ¿no? Que es la tradición, ¿sí? La tradición, lo que se llama tradición, porque es oral, que no está escrita, pero que es oral, que se transmite fielmente desde Cristo hasta la fecha. Por eso dice la Biblia, nos dice que no tiene todo lo que enseñó y hizo Jesucristo, porque si hubiese sido necesario escribir todo lo que enseñó y hizo Jesucristo, entonces faltarían libros para poder llenar, ¿no? No alcanzarían, dicen los libros. Es por eso que la Biblia entonces menciona que no tiene toda la revelación. La revelación está también en la tradición
en la tradición que es oral. La Iglesia Católica, hermanos, es la madre de la Biblia. Solo la Iglesia tiene la capacidad para interpretarla correctamente. Esto es a través del magisterio de la Iglesia. Nosotros, cuando leemos la Biblia, hacemos y entendemos ciertos los pasajes, ¿no? Eso es exégesis. Es lo que me dice a mí, yo puedo sacar. Pero la hermenéutica ya es el estudio profundo y ahí que lo hacen ya el magisterio de la Iglesia y nos da la enseñanza, ¿sí? Lo que es la enseñanza. Establece lo que es correctamente la enseñanza y solo ellos tienen la capacidad de interpretarla. Y hermanos, y como enseña el padre Floriano Matuli, fundador del Movimiento Apóstoles de la Palabra, al cual yo pertenezco y varios de los que están presentes también, ¿sí? Dice, no se puede pretender aceptar la leche y rechazar la vaca, ¿no? Es lo que decía el padre Amatuli. La Iglesia es madre de la Biblia. Entonces, tú no puedes quedarte y decir, basta la Biblia y no quiero saber nada de la Iglesia. Es como, yo me quedo con la leche, pero no quiero saber nada de la vaca. Es imposible. La vaca da la leche, ¿sí? Entonces, la Iglesia dio la Biblia. No puedes separarla. Y para entender esto, hermanos, la concepción dentro de la Iglesia Católica está que primero es Cristo, ¿sí? Primero está Cristo sobre todo. Después de Cristo viene ya la Iglesia como parte de su cuerpo, porque es así, ¿sí? La Iglesia, dice, es cuerpo de la cabeza que es Cristo. De la enseñanza de la Iglesia Católica, de acuerdo a Jesucristo. Y después, en tercer lugar, ya tenemos la Biblia como fruto, el fruto más hermoso de la Iglesia, ¿sí? La Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿O qué diferencias con las sectas? Las sectas, hermanos, primero, según ellos, es la Biblia, ¿sí? De ahí han salido las iglesias y en tercer lugar está Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta a su manera y saca doctrinas a su propia conveniencia incluso, ¿no? Malinterpretadas muchas veces, la Biblia se sacan doctrinas distintas. Entonces, hemos visto, hermanos, el tema del indiferentismo religioso. ¿Por qué? ¿Con qué engaños normalmente la gente se sale de la iglesia? Bien, vamos. Hoy día nos tocaba en realidad un tema corto, pero vamos ya a iniciar nuestra rueda de preguntas. Los que quieren hacer preguntas pueden ahora sí abrir sus micrófonos para poder realizar las preguntas que ustedes quieran hacer. Y de acuerdo al tema que hemos visto, o si no, también pueden escribir por el chat, ¿sí? Por el chat también lo pueden hacer, ustedes me pueden hacer las preguntas en todo caso que deseen para poder darles una respuesta. A ver, voy a revisar el chat. Todavía no hay. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta con respecto al tema que hemos visto? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, el hermano Marco Antonio. Le habla el docente Tinsep Arevalo, ODEP Chiclayo. ¿Cómo estás, hermano? Dime. La pregunta es, ¿por qué se le conoce la Biblia de los 70? He escuchado la Biblia de los 70. ¿Podría explicarme acerca de eso? Muchas gracias. A ver, exactamente el nombre exacto de los 70 podríamos saberlo. A ver, vamos a ver un librito, a ver que tengo acá a la mano.
Bueno, hermano, según tengo aquí en el documento, en el libro, se dice que lleva el nombre de Septuaginta porque se solía redondear los números a 70, ¿no? Entonces, un número total de sus libros redondeaban a 70. Esa es la explicación que tengo aquí en el libro, ¿sí? En este aquí, que es la verdad en las escrituras. Perfecto, entonces, esa era solía redondearse los números y por eso se le dice 70, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Gracias. ¿De qué, hermano? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Escuché a alguien que quería hacer una pregunta? Hermano Marco, buenas noches. Hermano Marco, buenas noches. Buenas noches, hermano. Usted es Amado, ¿no? Le habla el licenciado Amado Palma. Una preguntita, una inquietud. A ver, yo sé que, por ejemplo, para nosotros es pleno, muy importante lo que es el matrimonio, en este caso católico, ¿no? Válido para nosotros. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, una persona contrae matrimonio católico y luego en otra aparte, en otro lugar, de repente, él contrae un matrimonio en una de estas sectas? ¿Es válido en este caso? ¿No es válido? ¿Cómo sería ahí, hermano Marco? A ver, en realidad ahí es cuestión, en realidad es cuestión de fe, ¿no? De aceptar la enseñanza. Si yo abandono la iglesia y me casé católico y abandono y reniego de la iglesia, ¿no? Me vuelvo apóstata y me caso en una secta, o sea, simplemente están haciendo un mero trámite, aunque en realidad, hermanos, la gran mayoría de sectas no hace ceremonias matrimoniales, para ellos basta el matrimonio civil. Ellos no tienen el matrimonio como nosotros, como un sacramento. La gran mayoría dice, te casaste civil y ese es el que vale, ¿no? A veces hacen una especie de reconocimientos matrimoniales, ¿no? Ya, pero no celebran o no es un sacramento como lo es en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si tú eres católico, sabes que el matrimonio es indivisible, no se puede dividir, o sea, no se puede uno divorciar, ¿sí? No hay divorcio, no existe el divorcio en cuanto a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, normalmente, ahora, si tú reniegas, pues estás siendo apóstata, ¿no? O sea, reniegas de la fe y bueno, si tú te quieres, te puedes casar 1000 veces, ¿no? O sea, ya eso depende de ti, pero tú sabes cuál es la realidad y qué es la enseñanza de la iglesia. Precisamente, o el- la verdadera razón, por ejemplo, de que Lutero se haya salido de la iglesia fue que el Papa no le quiso aprobar su matrimonio, ¿no? Y él era sacerdote, entonces no le quiso aprobar el matrimonio porque era sacerdote y él sale de la iglesia. Esa es la verdadera razón. Otra cosa ya es que él, ya su tesis y fue el pretexto, ¿no? Así como los protestantes han tenido un pretexto para sacar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, con otro trasfondo, ¿sí? Aquí hay igual, ¿no? Uno se puede salir y renegar y hace lo que quiere, pero si uno está dentro de la iglesia, sabe que es un sacramento y que sabe que es para toda la vida, ¿no? Entonces, si sabes que si convives con otra persona, todo, ya estás cometiendo pecado, en realidad. Estás pecando, ¿no? Estás yéndote contra la enseñanza. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, hermano. Muy, muy aclarado todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano amado. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, hermano Marco Antonio. Me llamo Víctor y estaba escuchando sobre lo que estaba hablando sobre el matrimonio con otras religiones protestantes.
antes. Ahora, en el caso del bautismo, ¿cómo lo podemos hacer en este modo? Hermano, no le escuché, no le entendí nada en realidad. Todo fue con interferencia. Hermano, O si no, me puede escribir al chat de repente, pero está teniendo interferencia. ok. Mientras se escribe, voy a responder una pregunta que hay en el chat. Me decía el hermano Tulio Palacios, ¿cuál es la diferencia entre magisterio y tradición? Y me puede dar un ejemplo para diferenciar. Bien, el magisterio en realidad son el conjunto de los obispos y los teólogos que se reúnen para el estudio, ¿sí?, de la Biblia, de proclamar, sacar las enseñanzas, ¿ya? La tradición es la enseñanza oral que dio Cristo, que fue transmitida por los apóstoles hasta ahora, ¿sí? Es la enseñanza. Entonces, son dos cosas distintas, ¿sí? No sé si, hermano Tulio, le ha quedado clara la respuesta, ¿no? El magisterio es el grupo, sí, de obispos y teólogos que tienen estos 2000 años de estudio bíblico, ¿sí? Y de ahí tenemos, también de ese estudio tenemos el catecismo, que es el resumen, se puede decir, de toda la doctrina, ¿bien? Y la tradición es lo que Jesús habló. Tenemos dos cosas, lo escrito, la parte escrita, y de eso escrito se seleccionó documentos que son la Biblia, y aparte la tradición, que es lo que no está escrito en la Biblia, que fue transmitido de forma oral. Esas son dos cosas distintas, ¿sí? La Biblia y la tradición oral. Entonces, por eso San Pablo dice, no descuiden lo que recibieron de viva voz o por carta, ¿no? Las dos enseñanzas, una por documento y la otra la que vine y yo les manifesté. Entonces, esa parte oral es la denominada tradición, ¿ya? Y que no hay que confundir con tradiciones de hombres, que es otra cosa distinta, ¿ya? Esta es la tradición divino-apostólica de la Iglesia. Bueno, la otra ya la misma pregunta, la hermana Graciela estaba escribiendo sobre el hermano Tulio. Hermano, escribió la pregunta, que el hermano que no se le escuchaba bien, llegó a escribir su pregunta por el chat, o a ver si abre su micro, a ver si puede realizar su pregunta sin interferencia, porque había mucho ruido en su audio y no podía entenderle la pregunta. A ver, estaba hablando sobre el hermano Víctor, me dice, estaba hablando sobre el matrimonio católico protestante, pero en caso del bautismo católico y hermanos separados. Muy bien. Hermano, primero le digo que en los videos que están colgados en el canal de YouTube, ¿sí? En Biblia y Apologética, vía, como está apareciendo ahí, en la imagen, ahí usted tiene la clase número 4, y la clase 4 explica el tema del bautismo. Se lo voy a resumir rapidito la pregunta, porque pertenece en realidad a otra clase, y ahí lo estudiamos con profundidad. El bautismo es uno solo. Ese es uno solo, y es válido si está hecha con la fórmula correcta. La fórmula es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si está la fórmula trinitaria, sea donde sea, o sea, sea dentro de la Iglesia Católica o sea fuera de la Iglesia Católica, y se realizó un bautismo utilizando la fórmula trinitaria, ese bautismo es válido. Pero si no es así, si no se utiliza la fórmula trinitaria, entonces no es válido. Si lo bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque así hay sectas, muchísimas sectas que bautizan así, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, entonces eso no es correcto. Y cuando tenemos casos, por ejemplo, yo he vivido en una misa en Cajamarca donde
se hizo un bautismo público en realidad de una chica que fue protestante, ¿sí? Y que el sacerdote le hizo el bautismo público, ¿no? Entonces, ella había sido bautizada adventista con una oración, según lo que yo conversé con el padre, con una oración muy bonita, porque él investigó primero, ¿sí? Una oración muy bonita que tienen los adventistas para hacer su bautismo, pero no está la fórmula trinitaria. Entonces, y como ella estaba aceptando la fe y se estaba volviendo ya a entrar en la iglesia de Cristo, al haber aceptado la verdad, entonces se realizó el bautismo por condición, ¿sí? Y dice, el sacerdote dice, yo te bautizo si no estás bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo por condición. Entonces, ahora, si ya la persona sí fue bautizada en una secta con la fórmula trinitaria, se le acepta dentro de la iglesia, pero sí se le hace la catequesis para que sepa y conozca toda la doctrina de la iglesia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Uh-huh. Hermano Marco, una consulta. Sí. Hay muchos grupos religiosos o no religiosos que comentan mucho sobre que la Iglesia Católica esconde o no publica muchos libros, muchas escrituras, en donde mostrarían la vida de Jesús en la época antes de la boda de Caná, todo eso, y la adolescencia. Inclusive dicen de que Jesús en esa época se fue a vivir por la India, que hizo estudios budismos, cosas así. ¿Qué se puede responder ante comentarios de ese tipo, no? Bien, hermana, en realidad sí hay un libro que está escrito y es el Evangelio de San Lucas, ¿no? Sí, San Lucas nos habla de la niñez, o sea, del nacimiento de Jesucristo y todo, ¿no? Entonces, la iglesia posee muchísimos documentos que no están incluidos dentro de la Biblia, o sea, documentos de la época, la biblioteca del Vaticano tiene miles de documentos, ¿no? O sea, recopilados de todo, a través de toda la historia de la iglesia, y documentos muy antiguos, ¿no? Pero que no están dentro de la Biblia porque no tenían, se puede decir, gran parte de enseñanza, ¿no? Entonces, pero hay documentos de la iglesia. Ahora, no es cierto que se esconden. Sí, incluso yo me acuerdo de muy joven, había un documental, ¿no? Los años perdidos de Jesucristo, ¿no? Y te paseaban hasta por la India y que en la India había una imagen dentro de los que estaban representados ahí en unas pinturas, estaba como la cara de Jesucristo, ¿no? Entonces, no, sino que en realidad, hermana, no se escribía, la Biblia tiene un proceso, o sea, no sé que se escribió todo de un sopetón, ¿no? Es parte de un proceso, ¿no? San Lucas, él cree conveniente porque es el único que realmente y nos da la enseñanza, se puede decir, ve la importancia del nacimiento de nuestro Señor, y él hace esa recopilación, ¿no? ¿Ya? Entonces, él hace la investigación, él entrevista, se puede decir, él es como diríamos, como el primer periodista, es un periodista bíblico, ¿no? Porque él entrevista a la Virgen María, entrevista a varios apóstoles y a los primeros padres de la iglesia. Entonces, él, de acuerdo a la enseñanza que ya había en la iglesia, él escribe su evangelio. ¿Sí? Entonces él incluye ahí ya el tema de la niñez de Jesucristo, o sea, de su nacimiento por importancia, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la realidad. A ver, dice hermano, no sé si le quedó claro, hermana.
Marité creo que había Sí, ya había hecho la consulta. Sí, Sí. lo que pasa es que a veces uno también por falta de conocimiento, en algunas circunstancias no sabe mucho qué responder, ¿no? En una ocasión conversaba con un ex sacerdote, Ujú. que ahora creo que es sacerdote de una iglesia, ay, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero Bueno, en donde aceptan el matrimonio de los sacerdotes. ya. Ya, y estábamos en un grupo y él comentaba, justo hablaron del tema de Jesús, Ujú. y comentó inclusive de que había escrituras, inclusive decían de que se tenía la descendencia de la esposa de los hijos de Jesús, y cosas así. Entonces, como estaba en un grupo y también no conozco mucho, entonces decía, ¿y cómo le refuto, no? Entonces creo que eso es importante, el conocimiento. Mi hermana Marité le hubiese dicho dónde, o si hubiera accedido a los documentos, que le pase los documentos, ¿no? Porque en realidad, o sea, lamentablemente se especula muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que usted está diciendo, ¿no? Ahí tiene usted esta película que sacaron no hace mucho tiempo, esta de que el Jesús tuvo una El hermana, código da Vinci, ¿no? El código da Vinci, ¿no? O sea, claro. sí. Entonces, usted va a ver, por ejemplo, en cable, no se me acuerdo si National Geographic o la serie, el lado secreto de la Biblia, ¿no? O sea, y así va a haber, ¿no? Entonces, los dueños, por ejemplo, de las grandes cadenas de televisión, de estos canales por cable, son judíos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, también la historia de Jesús, que tuvo esposa, que tuvo hijos, ¿no? O sea, todo eso son, en realidad, hermana, invenciones para poder tratar de atacar a la iglesia, no destruir la iglesia en realidad. Y eso, alguien me pregunta, a ver, el hermano José Tello me dice aquí, ¿por qué los mormones dicen que son ellos, tienen apóstoles? Claro, hermano, vamos a tener una clase de los mormones, así que lo invito a continuar con el curso. Vamos a conocer a grandes rasgos los mormones, y sí, ellos se dice que son apóstoles, ¿no? Son incluso los 12 apóstoles, los 12 ancianos. Ellos, su cúpula más alta está dirigida por un presidente que vendría a ser como si fuese el Papa o Pedro, ¿no? ¿Sí? Y los apóstoles, ¿ya? Entonces ellos, y ahí se reparten los altos cargos en las grandes empresas que tienen los mormones, que han logrado a través de los multimillonarios diezmos, ¿no? Los mormones reúnen muchísimo dinero a nivel mundial y todos lo centralizan y lo van invirtiendo en grandes empresas. Hay empresas a nivel mundial, ellos son dueños, ¿no? Por ejemplo, la cadena, si no me equivoco, era la cadena de los hoteles Marriott, ¿no? Son uno de parte de los grandes negocios de los mormones. Y bueno, ellos, ya vamos a ver en su historia, se nombran apóstoles, se nombran sacerdotes, ¿no? Hay sacerdocio al estilo de Aarón, y al sacerdocio a Melquisedec, ¿no? Entonces es toda una explicación que van a ustedes a poder conocer en la clase de los mormones, ¿ya? Pero sí, por eso les digo, sí hay apóstoles, eso todo denomina, ¿no? Dentro de las visiones que tuvo José Smith, estableció, pues, él tuvo que restablecer la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se perdió, desapareció con la muerte de los apóstoles, entonces han creado todo un señor cuento para decir mira, imagínense, que vinieron dos tribus de Israel, llegaron a América, ¿no? Una buena, una mala, que se pelearon y unos sobrevivieron, que se escondieron unas tablas y, bueno, para de ahí aparecer como ellos, que Dios le dice que restituya a la iglesia, ¿no? Y por eso que para ellos la iglesia, los mormones, la revelación no está completa, ¿no? O sea, Cristo no ha sido toda ha tenido la plena revelación, sino es que ellos tienen ya sus propios libros adicionales, ¿no?
Y de ahí tienen el libro del Mormón, las perlas del gran precio, ¿no? Que son libros como que son, claro, documentos que ellos están adicionales al Nuevo Testamento de la iglesia, ¿sí? Hermano, buenas noches. Sí. Me habla Marcena García. No, que estoy con el nombre de mi hijito Marlon. En realidad estoy muy emocionada por este curso. Desde hace días yo quería participar con usted, pero la verdad es que a veces por el tiempo y por muchas cosas, pero estoy muy interesada por el motivo de que, mire, mi hermana cambió de religión. Ella era católica y de pronto cambió de religión. Y yo quiero saber qué es lo que usted más o menos, cómo piensa, que por qué las personas que ya son católicas se convierten en evangélicos. Porque yo una vez le pregunté y ella me dijo de que en realidad cuando ella asistía a la iglesia católica, ella nunca encontró nada, como decir, de cariño, de repente de poder aprender sobre la palabra de Dios, pero no sé, en realidad no entiendo por qué ella se cambió de religión. Bien, hermana, la respuesta es de usted parte la ha dado. Los católicos abandonan la iglesia por ignorancia, en realidad, ¿sí? Ahora, por eso el padre Matulli, padre fundador de los apóstoles de la palabra, dice, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante. ¿Sí? Esa es una frase muy usada de él, ¿no? Que usaba él. Entonces, la ignorancia es que nos hacen que permite que seamos arrastrados. Entonces, el católico, aparte, otra de las razones, no estudia la Biblia, no participa de la iglesia, porque, hermanos, nosotros, por ejemplo, para darle un ejemplo, en cuanto al movimiento apóstol de la palabra, aquí en la diócesis de Chiclayo, nosotros estamos en 10 en 10 sitios distintos, entre parroquias y capillas, ¿no? Hasta antes de la pandemia hemos tenido cursos. Incluso hacíamos cursos de 5 días, ¿no? Venían las hermanas consagradas, las mexicanas, que están de misión en Perú, daban, o los sacerdotes, y daban estos 5 días de curso. No le miento, a veces grupos de 130 personas. De 130, a ver, ¿quiénes se van a inscribir para el curso largo que normalmente yo lo brindo y con otros hermanos del movimiento acá en Chiclayo? ¿Sí? De 130, más o menos 30, 35 se inscribían, ¿no? Comenzaban a asistir, de ahí bajaban. De ahí nos quedábamos 5, 8, por ahí, 3, ¿no? Entonces, abandona, o sea, no hay esa persistencia. O sea, y en la iglesia hay muchísimos, aparte de los sacerdotes, los párrocos, ¿no? Y movimientos que enseñan, pero la gente no va, ¿no? No, o sea, dicen, no, a mí otros que se han ido porque allá en la iglesia, en la secta hay alabanza, cantan, bailan. Nosotros tenemos dentro de la iglesia los grupos carismáticos. Claro, eso no lo vamos a hacer dentro de la misa, pero sí hay, o sea, donde lo puedes alabar, puedes cantar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero es que los católicos no buscan dentro de su iglesia. A veces ellos el católico cree que simplemente por asistir a misa, ¿no? Y ahí está todo el cumplimiento, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros los católicos, la gran mayoría, no busca conocer su fe y es blanco fácil de ser arrastrado. Entonces, lo que nosotros brindamos este curso de apologética, enseñamos pues para que tú sepas responder los principales cuestionamientos de las sectas protestantes, para que no caigas y no te seas arrastrado por las sectas, ¿no? Entonces, pero la iglesia, o sea, si uno quiere, hay muchísimos cursos de estudio bíblico y de todo, ¿no? Entonces, para que uno pueda participar, grupos de jóvenes, de niños, pero no, o sea, el católico normalmente vive casi o alejado o a espaldas casi de Dios, ¿no? Entonces el católico, perteneciendo a la iglesia verdadera y a la única que fundó Cristo, es como dice, es traumado, ¿no? O sea, así, ¿no? Se siente
menos que el otro, ¿no? En cambio, el que está en la secta, no. Él se siente que está en la iglesia de Cristo, que estudia la Biblia y se siente más que el católico. Y el católico se ve así menos que el otro, ¿no? Pero es porque no hay la preparación. O sea, nosotros no podemos echar la culpa preparación. que no haya que la iglesia no tenga enseñanza. Sí tiene enseñanza, tiene de todo la iglesia. La iglesia es hermosa, ¿no? Entonces, más bien, te falta tiempo. Por ejemplo, a mí ahorita me falta tiempo para dedicarme a esto, ¿no? O sea, de dar clases, de preparar mis clases, las horas que paso preparando los PPTs y todo, o sea, porque es dedicación, ¿sí? Y los felicito a ustedes porque están en estos momentos también interesados y aprendiendo, ¿no? Y ese debería ser que nuestras familias todos tengan que aprender, o sea, todos estén deseosos, sedientos de la palabra de Dios y que participen, ¿no? Sí, Bien. sí, hermano. Yo estoy muy interesada, la verdad, porque ahora, o sea, lo veo que ella se da tiempo para sus reuniones evangélicas, muy bien. Y ahí incluso me han invitado también para hacer la lectura con un grupo de... Yo sí, y defiendo también, por eso quiero aprender para poder defenderme, pues, ¿no? Claro, sí, hermanos. Lo que pasa es que así, o sea, por eso digo, cuando se van a la secta, ahí sí van Ah, 9 ahí veces tienen por tiempo. semana, 4 veces por semana, Y salen. come, y come. O sea, ahí sí, ¿no? O sea, pero cuando están dentro de la iglesia católica, no hacen nada. Ahí tienen que hacerlo los sacerdotes, tienen que hacer todo. O las monjas tienen que hacerlo todo. No, nosotros somos parte de la iglesia y nosotros tenemos que ser parte activa de la iglesia, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere hacer una otra pregunta o comentario? Muchas gracias, hermano, por las palabras. Muchas gracias. Hermana, ¿de qué? Hermano Marcos, si me permite, Sí. soy el profesor Jorge Díaz. ¿Cómo está, hermano? Sí, Felicito por esa experiencia y por esas clases que nos está dando sobre apologética. Muchas veces el común de los católicos tenemos en nuestra cabeza un cliché de que los pastores saben mucha Biblia, porque se aprenden unos cuantos versículos y los envuelven. Y lo que nos falta a nosotros profundizar, como bien he escuchado en algunos de ustedes, es hacer una apologética bíblica. Enfrentar en un diálogo al protestante, al evangélico, a través de sus mismas armas, con Biblia. Hoy hemos hablado, por ejemplo, del diferentismo religioso y hemos sacado a relucir el tema de iglesia. Y ya en algunas citas bíblicas, por ejemplo, en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, habla de que la iglesia del Dios viviente es columna y sostén de la verdad. Columna y base de la verdad, así es. Exactamente. Ellos son antibíblicos porque manipulan la Biblia, antihistóricos, falta de sentido común y de justicia. Todo esto condena a estas iglesias, entre comillas, que son usurpadoras de misión y de función. Por eso cito a Mateo en el capítulo 7, versículo 15 al 23. Y más aún, esa parte de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, o libro de las Actas, cuando va Pablo a Damasco, ¿no? Él no perseguía a Cristo, él perseguía a la iglesia de Cristo. Por eso, cuando se presenta a Cristo, él como que se desubica completamente, porque para él Cristo había muerto, había fallecido, y perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Y es curioso lo que usted ha hecho recordar en algunos docentes, algunos ya sabíamos que el Papa San Dámaso, primero, pues fue el que hizo el tema de la Biblia y dijo, estos son los 72 o 73 libros que han sido revelados por Cristo, por Dios. Agradezco mucho su
sus enseñanzas, solamente quería hacer este comentario. Aprendamos a hacer, más aún como docentes, una apologética bíblica, para defender nuestra fe, para defender a la Iglesia, para defender el amor a Cristo y para vivir como hijos de Dios. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, mire, en realidad la apologética es la defensa de la fe, pero con el dato bíblico. Si no está la Biblia, o sea, no está el dato bíblico, en realidad es como es discutir entre hombres, nada más. La apologética, o sea, cuando uno tiene que habla y defiende su fe, tiene que ser fundamentado en la Biblia. Y toda la enseñanza de la Iglesia Católica está conforme al dato bíblico. Entonces, tengan la plena seguridad, hermanos, que ustedes estudiando apologética van a poder defender su fe correctamente. ¿Sí? No va, o sea, los protestantes es como, también se dice así, ¿no? Es como que si se te acerca alguien con un arma, tú reaccionas y te da miedo, ¿sí? Definitivamente. Pero ¿qué pasa? Así pasa cuando tú ves al protestante con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Ahí. Lo ves como si estuviese armado. ¿Y le tienes miedo? Y realmente es una arma que no tiene balas o es un arma de fogueo, ¿no? Y tú te asustas porque definitivamente no estás desarmado, ¿no? Entonces, y así pasa, ¿no? O sea, la gente, ves a un protestante con la Biblia bajo el brazo y ya tienes miedo. Ya tienes miedo, ¿no? Dice que este sabe un montón. Pero en realidad, hermanos, los protestantes no saben tanto como nosotros creemos que saben. ¿Ya? La gran mayoría en realidad se ha aprendido 3 o 4 citas de memoria, ¿sí? Y con eso tratan de convencerte. Y como tú no sabes nada, entonces ahí está la diferencia, pues, ¿no? Entonces, si tú no sabes nada y el otro te dice una cita y otra cita, ¿no? 3, 4 te suelta, tienes miedo. Lógico. Pero tú tienes que conocer la Biblia y defender tu fe con el dato bíblico. Aquí tengo otra pregunta. ¿En qué se basan los protestantes para negar los libros deuterocanónicos y decir que carecen de inspiración divina? A ver, miren, los deuterocanónicos en realidad, después de que o sea, con los años se puede decir, y la iglesia tiene los libros de la Septuaginta o la Biblia de los 70, así que utilizaban, como les repito, los apóstoles. Hay una reunión, un sínodo judío, ¿sí? Entonces, los judíos, ahora ya los judíos de la diáspora, ¿no? Ya que están regados por el mundo, entonces se reúnen, ¿sí? Y hacen la selección de sus libros para conformar su libro sagrado, que es la Torá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos seleccionan los libros, todos los libros que estaban escritos en hebreo y en arameo. Y los 7 libros que están escritos en griego, ¿sí? Esos no los toman en cuenta. Y la justificación es que precisamente no están en hebreo, no arameo, y por eso no son parte de la selección de sus libros. Entonces, estamos con los judíos, ojo, ¿ya? Entonces, pero los judíos de la diáspora, en realidad, todos hablaban, en esa época ya hablaban griego, ¿sí? Ya hablaban griego, en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos 7 libros de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, y principalmente el libro de sabiduría, por eso se dice que los protestantes, cuando llevan su Reina Valera, ¿sí? Muy bien, es una Biblia pero sin sabiduría. ¿Por qué? Porque uno de los libros del Antiguo Testamento que se le ha retirado es sabiduría. Entonces, el libro de sabiduría, si ustedes leen el libro de sabiduría, habla de Jesucristo. O sea, habla del Mesías y ustedes van a poder ver que es el mismo Jesús, que habla el mismo Jesucristo. Entonces, si los judíos aceptaban esos libros, iban por consecuencia a tener que aceptar a Cristo. Entonces, en esa disyuntiva,
y ellos no querían aceptar a Cristo, entonces nos sacan esos libros bajo ese pretexto de que estaban escritos en griego y no en hebreo ni arameo. Perfecto, entonces, y los judíos se quedan conforman su libro que es la Torá, ¿sí? Y los protestantes ya con los siglos, porque eso sí, si no me equivoco con la fecha, si no me equivoco en la fecha, perdón, es el año más o menos por los 1700, si no me equivoco, es que cambian ya, quitan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Esa es la realidad. La Reina Valera, desde un inicio, la primera Reina Valera, la traducción de los sacerdotes, Reina y Valera, por eso se llama Reina Valera, sí tenían los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ahí está en la portada, la primera versión de la Reina Valera, de la denominada Reina Valera, es la Biblia del oso. Tiene su portada un oso, ¿no? Como parado cerca a un árbol, y así se denominaba la Biblia del oso, ¿no? Porque la primera traducción y en su portada estaba un oso. Entonces, así es conocida también la Reina Valera. O sea, la primera Reina Valera, la primera traducción es conocida como la del oso. Bien, entonces la Reina Valera tenía los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero ya las sociedades bíblicas protestantes las sacan por una razón económica en realidad. Son coaccionados por iglesias de Estados Unidos de no enviarles sus donaciones, ¿sí? Y con condición de que les sacaran los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces, las sociedades bíblicas protestantes aceptan y retiran los libros. Y de ahí en adelante, ellos tienen la Biblia Reina Valera actual, ¿no? La que no tiene los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, creo que en el chat. Bien, me están preguntando cuáles son los libros deuterocanónicos. Se los digo, hermanos, ahorita. Bien, los deuterocanónicos, hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento y deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Con los deuterocanónicos del Nuevo Testamento no hay problema. Ahí han aceptado tal cual, ¿sí? Pero los denominados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los que los han retirado son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Sirácida, ¿sí? El primer y segundo libro de los Macabeos, y hay fracciones del libro de Esther y del libro de Daniel. Ahora, los del Nuevo Testamento que ellos sí los han conservado, son Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas y Apocalipsis, ¿sí? Y una parte del Evangelio de Juan. Son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Más lentito, hermano, ya pues la otra será más lentito. ¿Cómo? Ah, le repito, a ver. A ver, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son los que han retirado los protestantes de la Biblia. Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Sirácida, ¿no? El primer y segundo libro de los Macabeos, y fragmentos de Esther, y fragmentos de Daniel, del libro de Daniel. ¿Sí? Esos son del Antiguo Testamento, los que han retirado los protestantes. Y los del Nuevo Testamento son Hebreos, Santiago, segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas, el Apocalipsis y parte del el Evangelio de Juan. De nuevo, no sé. Muchas. Hay alguien que repita. Un ratito, por favor, al toque.
Bien, les repito entonces, ¿sí? Deuterocanónicos del Antiguo Testamento. El libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Sirácida, que es lo mismo, el primer y segundo libro de los Macabeos, fragmentos del libro de Esther y fragmentos del libro de Daniel. Esos son deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento son los siguientes: Hebreos, Santiago, la segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas, el Apocalipsis, ¿no? Y parte del Evangelio de Juan e incluso de Marcos, ¿no? El de Juan es la parte de la mujer adúltera y el libro de el final del Evangelio de San Marcos, ¿sí? Esos son los deuterocanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien. No, pero te digo, en algunos libros de la Reina Valera sí está Santiago, diga. No, a ver, hermanas, lo único que no tiene o sea, a ver, deuterocanónico, ¿sí? Deuterocanónicos son libros que han sido incluidos en el canon, ¿sí? Con algún periodo inicial de dudas, o sea, hubo dudas si se incluían o no se incluían, por eso se llaman deuterocanónicos, ¿ya? Después de un tiempo de dudas, entonces, sobre los libros y bajo el estudio bíblico, todo, entonces al final se dice, se deciden incluirlos en la Biblia. Entonces, estos deuterocanónicos son, ¿sí? Pero hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento y deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Los protestantes han retirado los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ellos tienen todo el Nuevo Testamento, lo tienen igualito al de nosotros. Sino que también hay ciertos libros en el Nuevo Testamento que son considerados deuterocanónicos porque al inicio había dudas sobre el libro, ¿sí? Por eso se llaman deuterocanónicos, ¿sí? Entonces, pero ya, o sea, ya fueron aceptados como inspirados por Dios y estuvieron incluidos en el Nuevo Testamento. Esos sí los tienen los protestantes. Lo que no tienen son los del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ya, hermanito. Muchísimas gracias. No se preocupe, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya, los deuterocanónicos ya está. Hermano, otra consultita. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona que es católica se pasa a otra religión, como por ejemplo la mormona, y se vuelve a bautizar? Y después de un tiempo regresa a la católica. ¿Cómo queda el tema del bautizo? Porque creo que eso es un pecado, ¿no? Tiene un nombre. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, bueno, el perdón de Dios otra vez administrado por el sacerdote, ¿no? O sea, ahí al irse, bueno, primero no se puede bautizar 2 veces, pero hay que buscar el perdón de Dios, ¿no? Administrado por el sacerdote. Así, por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, se vuelven masones, ¿no? El masón automáticamente, o sea, el católico que se vuelve masón automáticamente se excomulga, ¿no? ¿Sí? Entonces, al regresar a la iglesia, al reconocer que ha estado mal, o sea, el sacerdote, el obispo, ¿no? El representante de Dios en la tierra, es que le administra en nombre de Dios el perdón. Y es admitido nuevamente en comunión. Así como hay excomunión, hay la comunión, ¿no? Vuelve a comunión con la iglesia.
Hermana Marlene, sí, ya justamente les había explicado por qué habían retirado los deuterocanónicos, ya les dije, ¿no? Basado en que los judíos los retiraron del Antiguo Testamento, ¿no? No los consideraron palabra de Dios los judíos, y los protestantes, basados, justificados, se puede decir en eso, es que los retiraron, pero los apóstoles utilizaron la Septuaginta, ¿no? La Biblia de los 70, porque tenían todos los documentos, o sea, estos deuterocanónicos estaban incluidos ahí. ¿Sí? Los apóstoles utilizaron estos deuterocanónicos. Bien, y como les dije, está el libro de sabiduría que habla claramente de Cristo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario más? Hermanos, entonces les recuerdo, están mis redes sociales, los que quieran ponerse en contacto conmigo, ahí están también el canal de YouTube, que es Biblia Apologética Vía, ¿sí? Para que ustedes puedan compartir, revisar las clases anteriores, si se perdieron alguna, o no me escucharon muy rápido, pueden ahí ver, volver a ver la clase, también pueden compartirla con sus familiares y amistades. Y bueno, suscríbanse al canal, que tenemos un proyecto también de llegar a 1000 suscriptores para poder hacer las transmisiones en vivo, ¿no? Que es parte del proyecto, se puede decir, personal que tengo para este trabajo que realizo para la iglesia y para Dios, ¿no? Bien, hermanos, entonces la próxima clase nos toca el purgatorio. Va a ser ese día, va a estar ya ya les puedo decir que es este día de viernes a las 8, igual por redes sociales y por el WhatsApp voy a pasar la invitación, ¿sí? Para que puedan ingresar al link. Perfecto, entonces la clase ya ha concluido, vamos a despedirnos regalando una rosita a nuestra Madre María, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. María, llena eres de gracia. El Señor es Todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La clase te concluye en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muchas gracias.